La enfermedad pulmonar obstructiva crónica, EPOC, es un trastorno pulmonar que se caracteriza por la existencia de una obstrucción de las vías aéreas y en general no reversible. Está causada principalmente por el humo del tabaco y produce como síntoma principal una disminución de la capacidad respiratoria que avanza lentamente con el paso de los años y ocasiona un deterioro considerable en la calidad de vida de las personas afectadas. Para diagnosticar la EPOC, se utiliza una prueba llamada espirometría, que mide la capacidad funcional pulmonar. Entre un 20% y un 25% de los fumadores desarrollan la enfermedad, pero se desconocen las causas de predisposición al desarrollo, aunque puede que sea un componente multifactorial que incluya elementos ambientales. Hoy, en Salud con Sentido, el EPOC. Bienvenidos. Hola a todos, bienvenidos nuevamente a Salud con Sentido. El día de hoy vamos a estar hablando de la EPOC o enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Esta es una enfermedad que cada vez es más común por la contaminación en el ambiente, por la adicción a sustancias como el cigarrillo y por el contacto a veces laboral con otras sustancias que son volátiles. Vamos entonces a estar hablando acerca del tema, no se pueden perder el programa. Hola a todos, bienvenidos nuevamente a Salud con Sentido. El día de hoy vamos a hablar de EPOC o enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Esta enfermedad se divide en dos entidades, la bronquitis crónica y el enfisema pulmonar. Esta es una enfermedad que se genera casi siempre por el consumo de cigarrillo, pero existen otras causas como el contacto constante con sustancias irritantes que puede alterar la capacidad pulmonar. Para entender mejor qué es el EPOC, primero tenemos que entender cómo es la anatomía y la fisiología de los pulmones. Los pulmones están ubicados en la cavidad torácica y están cubiertos por una membrana que se llama la pleura. La pleura tiene dos porciones, la pleura pulmonar, que es el pedazo que está en contacto directo con los pulmones, y la pleura parietal, que es la que está en contacto con el tórax. Otro actor importante dentro de la cavidad torácica es el corazón. El corazón y los pulmones trabajan en llave y tienen un circuito de circulación que es el que permite que la sangre vaya a los pulmones para ser oxigenada y después de esto vuelva al torrente sanguíneo y oxigene todos los órganos del cuerpo. El aire que aspiramos normalmente entra por la nariz, pasa a la tráquea y después de la tráquea va a los bronquios. De los bronquios hay unas ramas más pequeñas que se llaman los bronquiolos, que llevan el aire a los alvéolos, que son las unidades funcionales de los pulmones y que es donde se produce el intercambio gaseoso, o sea, donde se oxigena la sangre. La tráquea, los bronquios y los bronquiolos están forrados en su interior por cilios o vellosidades que cumplen la función de escobas y que barren todos los cuerpos extraños, los virus, todas las partículas que pueden entrar a los pulmones y generar algún daño. Cuando existe el consumo de sustancias tóxicas como el cigarrillo, este aire va a entrar dentro de los pulmones y va a generar una inflamación. Si este consumo es crónico, la inflamación es crónica y posteriormente va a dejar una especie de cicatriz dentro de los pulmones. La bronquitis crónica, como su nombre lo indica, es la inflamación de esos bronquios y bronquiolos. Al inflamarse, el espacio que está dentro del bronquio, que es el espacio por donde pasa el aire, va a ser mucho más pequeño y esto va a restringir el paso de oxígeno del ambiente hacia la sangre. El enfisema pulmonar, por el contrario, es el atrapamiento de aire dentro de los pulmones. Este atrapamiento se genera por la destrucción de los tabiques entre los alvéolos, lo que va a generar unas cosas que se llaman bulas. Las bulas son espacios de aire muerto, son bolitas de aire que quedan atrapadas en los pulmones donde no hay intercambio gaseoso, ahí no se produce ningún intercambio de oxígeno con la sangre. Estas bulas pueden explotarse y generar problemas graves respiratorios que harán que el paciente consulte inmediatamente urgencias. En general, lo que se produce con la enfermedad pulmonar obstructiva crónica es un intercambio inadecuado de oxígeno.
Eso va a generar varios síntomas en el paciente. El principal síntoma es la tos. Son pacientes que presentan toses crónicas que casi siempre son productivas o que expectoran algún tipo de esputo, casi siempre es blanquecino. Estas personas tienen mayor predisposición a sufrir de enfermedades respiratorias infecciosas porque tienen una disminución en las defensas de los pulmones. Signos clínicos que caracterizan pacientes que tienen EPOC, además de la tos, es la dificultad respiratoria que se presenta ante actividades que normalmente no generan dificultad respiratoria, como caminar unas cuantas cuadras, peinarse, actividades que son normales dentro de la vida de una persona. Otras características de los pacientes que sufren EPOC o enfermedad pulmonar obstructiva crónica es la cianosis perioral. ¿Qué quiere decir eso? Los labios se van tornando morados, también los pulpejos de los dedos, y las uñas se vuelven engrosadas como en vidrio de reloj. Por último, como consejo a todos nuestros televidentes, nunca es tarde para dejar de fumar y para cuidar sus pulmones. La bronquitis crónica se compone por una gripa mal cuidada. Efisema pulmonar es que se le llenan los pulmones de agua. No, hasta donde yo entiendo, es una afección que tiene que ver con los pulmones, con los bronquios, y que genera dificultades respiratorias y es grave, es delicada. Está relacionada con una infección pulmonar, la cual tiene diferentes causas. Entre ellas puede estar la contaminación, bacterias o diferentes microorganismos que están en el ambiente. Puede dar también de malos hábitos como fumar, es más que todo pues como esa parte, una infección en los pulmones. Vamos a escuchar entonces la historia de vida de un paciente que sufre EPOC. Y hoy en Salud con Sentido vamos a hablar de la enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Para eso nos encontramos con Gloria Vallejo, paciente que la padece. Hola Gloria, ¿cómo estás? Hola Marcela, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Gloria, ¿cuántos años tienes? Voy a cumplir 56 años. ¿Tu enfermedad se debe al cigarrillo? Exactamente, nada más ni nada menos que al cigarrillo. ¿Desde qué edad empezaste a fumar? Creo que desde los 17 años y no paré ni un día. ¿Por qué empezaste? ¿Algo social? ¿Tu familia? ¿Tus padres? Ve, nosotros somos 8 mujeres y 2 hombres. Yo soy la cuarta. Mi mamá era la que fumaba. Entonces nosotras de locura nos metíamos al baño y le robábamos los cigarrillos y empezamos a fumar. Y ahí seguimos. Empezaste fumando. y seguiste fumando. Y ¿En algún seguí. momento intentaste dejar de fumar o nunca? Ojalá lo hubiera dejado. ¿A qué edad empezaste con síntomas ya de algún daño pulmonar? No, apenas ahora hace un año. Hace un año es que estás con el oxígeno. Hace un año voy para los 2. Antes de eso no presentabas ningún síntoma. No, ¿Y qué fue lo que empezaste a sentir? ¿Por qué consultaste donde el médico? porque mira, yo una noche estaba en la habitación y tenía como bronquitis. Ay, me sentía desalentada y no me podía dormir y era ahogada y me acostaba y no podía respirar. Hasta que le dije a mi mamá, nada mamá, vámonos por urgencias. Y desde eso me diagnosticaron el EPOC. ¿Y desde eso empezaste con oxígeno Y domiciliario? desde eso empecé con oxígeno. Y antes de esa primer acercamiento con los médicos, ¿qué tenías? ¿Tos? ¿De pronto dificultad Lo para normal, respirar? Sí, no. Tos. Ahora no tengo casi tos, pero antes sí me daba más tos. ¿Y eso te parecía muy normal? ¿Nunca consultaste por la tos? No, nunca. Normal.
Además del oxígeno, ahora, ¿qué tratamiento recibes? Tengo como unos días amanezco bien, otros días regular, depende del frío. Por ejemplo, hoy amanecí pésimo. Entonces, yo tengo EMI, el servicio de EMI, pero para no molestar tanto la EMI, entonces yo aprendí a nebulizarme. Entonces, como tengo pipeta grande en la alcoba de oxígeno, compré las goticas. Ellos me dicen cada cuánto las debo usar, según como yo me sienta. Entonces uso eso, como para volver un poquito. Y tengo Inhaladores. inhaladores. ¿Tomas Y algún medicamento o todo es inhalado y nebulizado? no, tomo para la presión nomás, pero todo es También eres nebulizado. hipertensa. Pues eso dicen. Eso dicen por las malas lenguas. Sí, eso dicen, pero no, siempre mantengo la presión al pelo. Ah, Yo me tomo las pastillas, pero desde que fume estoy bien de la presión. Es lo que yo bueno, le decía señorita, a los esos consejos, por favor, no me los dan los televidentes. ¿Sigues no fumando fuma. entonces? Pues, ¿para qué te digo que no soy sí? A pesar de que A estás pesar de todo, con el oxígeno. lo pienso mucho, trato de mermarlo. Quisiera dejarlo del todo porque realmente yo le pido a Dios que me cure del todo. Él me va a hacer el milagrito. ¿En qué cambió tu vida antes y después del diagnóstico del EPOC? Mucho, porque realmente yo trabajaba, tenía mi negocio, salía común y corriente. Ahora no paso de la puerta. Si voy a la esquina sin la pipetica, llego hasta allá y digo, no voy a llegar hasta aquí. ¿Te sentís asfixiada? No, pues, ¿qué es eso tan horrible? Es que esto es, ¿qué te digo yo? Esto es lo peor que puede haber. Es lo peor. ¿En qué otras circunstancias ha cambiado tu vida? ¿La dinámica familiar? ¿Cómo se ha portado? ¿Cómo ha sido el apoyo familiar después del diagnóstico del EPOC? Bueno, como somos tantas y tan unidas, gracias a Dios, todas viven pendientes de mí, me corren, como cada una tiene su hogar, entonces aquí el que me cuida es mi papá, mi mamá está en la finca con mi otra hermana que la necesita también, pero se turnan, todos me apoyan, me corren. Yo no es sino decirle a mi hermano, vea, necesito, se me acabó la pipeta, eso vuela por ella y vuela y me la trae. Si me voy a mover, me prestan el vehículo, pues tratan de que yo no me agite. Todos son muy queridos realmente. ¿Alguien en tu familia fuma? ¿Alguno de tus familiares? Ay, como te dije, somos 8 mujeres y las 8 fuman 1, 2, 3, 4. 4 de las 8, más 4 tú 5. de las 8, más yo 5. Y no han dejado de fumar a pesar de tu Hay una que diagnóstico. fuma muy poquito, un cigarrillo de vez en cuando. Hay otra que también no es que sea, pero hay 2 que fuman más que yo. Increíble. Increíble, pero cierto. Es triste, pero nosotros los seres humanos nos acostumbramos de pronto a ver el cigarrillo como algo muy social, algo muy aceptado, donde no recibes ningún tipo de crítica, todo está bien, y eso nos ha generado de pronto como acostumbrarnos al uso del cigarrillo, a pesar de que día a día vemos casos como el tuyo, la gente definitivamente no aprende. Mira que tú dices que se te cambió la dinámica de tu vida completamente. Es que yo ya no puedo ni barrer, ni trapear, ni nada, trabajar. Absolutamente nada. Y eso es muy triste. Claro, todo cambia. Realmente, a esta edad, es uno anulado completamente. Sí, porque estás muy joven. Uno piensa, bendito sea mi Dios, ¿yo qué hice? ¿Yo qué hice? Bueno, Sí. yo los quiero invitar a escuchar el testimonio de nuestro médico especialista para ver qué tiene para decirnos acerca del tema. La enfermedad pulmonar obstructiva crónica, muy conocida en el ambiente médico como el EPOC, que como decían, significa
EPOC significa enfermedad pulmonar obstructiva crónica. La enfermedad se trata de una alteración en los pulmones, como le dice la palabra, es una enfermedad crónica que produce un daño en la estructura del pulmón y tiene principalmente tres factores, que son la obstrucción bronquial, el daño estructural y la hipersecreción de moco. La mayoría de las veces el primer síntoma que notan y por el cual consultan es una sensación de que les falta aire. Inicialmente, en la forma más leve, el paciente lo empieza a sentir cuando empieza a hacer algún tipo de actividad y progresivamente va aumentando con actividades menores. Es el síntoma más importante. El otro síntoma que se presenta es el aumento de la tos y el aumento de la flema. Generalmente son los síntomas principales. Asimismo, se va a presentar, el paciente va a sentir más cansado, disminución en su actividad normal, va a tener dificultad y va a sentir progresión en que cada vez siente más necesidad de aire para hacer sus actividades que normalmente hacía. La causa principal está generalmente asociada con el cigarrillo. Y de ahí pues una cuña para decir que el cigarrillo definitivamente deberíamos trabajar para que la gente deje de fumar. Y es lo que insistimos cada vez que vemos este tipo de pacientes. Tanto para el EPOC, y añadir aquí que no deja de ser importante para el cáncer de pulmón, el cigarrillo es el factor causal más importante. ¿Qué ocurre en la práctica? Que vemos que la gente dice, pero ¿por qué si hay gente que no fuma también se enferma? Hay muchos factores definitivamente que son importantes. El hecho de que la enfermedad también se presente en no fumadores no implica darle, digamos, un espacio para que la gente siga fumando. Es claro que el cigarrillo produce el daño estructural más importante a nivel pulmonar por todas las sustancias tóxicas que contiene y es el que causa todas esas alteraciones en el pulmón. Pero obviamente no se puede dejar de desconocer que existen otro tipo de factores. Hay exposiciones ambientales, hay exposiciones laborales que en el tiempo también ocasionan por la misma toxicidad un daño a la estructura pulmonar y tienen un comportamiento muy similar al que se produce en la enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Por último, quiero pedirte, Gloria, ¿qué recomendación le puedes dar a nuestros televidentes, a las personas que de pronto fuman o a los jóvenes que tienen la tentación de empezar a fumar? ¿Qué puedes decirles a ellos? Primero que todo, a los jóvenes que intentan fumar, que por favor no se hagan ese mal. La juventud de ahora casi no fuma. Mis sobrinos ninguno fuma, gracias a Dios. Pero yo le pido a los jóvenes que no fumen, que no se hagan ese daño porque acaban con su vida, vea, a mitad de vida, realmente. Porque esto para mí es una cárcel, uno encerrado las 24 horas del día, todos los días del mes. Sobre todo que pierdes la funcionalidad. Exactamente, que no puedo movilizarme, que no puedo correr, que no puedo decir, espéreme, yo voy allí por un cono y ya vengo. No, tengo que andar con un aparato y todo el mundo lo mira a uno raro. Ay, no. Y ver uno que se ahoga. Es que el sentirse un ahogado, eso es muy duro. Eso no tiene palabras. Eso cree uno que se le va la vida. Es que yo le pido a mi Dios que si me dé morir, que sea de otra cosa. Pero no ahogada. Incluso mucha gente dice que ese es el temor más grande que tienen, de pronto morir ahogado. Es muy, muy, muy horrible. Si no más, a veces voy de aquí a la habitación y llego que tengo que coger alientos y esperar a que me fluya, mejor dicho, a tranquilizarme mental y físicamente para poder volver a respirar. Le recomiendo a los que fuman
que tomen bebidita de berenjena. Dicen que limpia mucho los pulmones del hollín que deja el cigarrillo. Yo he estado tomando y después de eso me han hecho placas y me dicen los médicos que me estoy haciendo, que como que he mejorado un poquito. O sea que algo me ha hecho. Y pues eso ayuda. Nosotros acá en el programa obviamente aceptamos todos los consejos. Yo quiero decirles de todas maneras a nuestros televidentes que aunque no hay ningún comprobante científico que nos diga que la berenjena funciona, pueden hacerlo, es algo natural, no pasa nada negativo. Y le sirve al cuerpo de muchas formas. Lo mejor que pueden hacer es no fumar y llevar una vida saludable. Exactamente, no fumar, no al cigarrillo. Exactamente, Gloria, muchísimas gracias. Con mucho gusto, y que doctora. estés muy bien. Te agradezco mucho y ojalá le sirva de algo. Claro que sí. Para la gente que fuma, yo sé que no es fácil para un fumador activo decir, deje de fumar y ya, ¿cierto? Pero hay que pensar en, digamos, en todas estas consecuencias y en lo que decía anteriormente, lo que significa la progresión de este tipo de enfermedad, o sea, sufrir esta enfermedad. Cuando uno le dice a un paciente que necesita oxígeno, pues realmente es una cosa dramática, ¿cierto? Uno ve lo que significa también eso en la calidad de vida de un paciente. O sea, requerir oxígeno, solamente pensar en que uno va a tener oxígeno en su casa todo el tiempo, implica un cambio muy importante en su vida. Yo creo que dejar de fumar hoy en día, no solo para esta enfermedad, sino para cáncer, y no solo de pulmón, para cáncer gástrico, para cáncer de páncreas, para muchos cánceres, el cigarrillo sigue siendo un factor fundamental. Entonces, o sea, son pocas las palabras para decir que definitivamente el cigarrillo es uno de los elementos más nocivos para la salud. Y, como decía antes, aunque para eso se necesita querer dejar de fumar, ¿cierto? Y no es muchas veces una tarea fácil, porque el cigarrillo, como cualquiera de los otros vicios, es un vicio. Y la gente no va a dejar de fumar muchas veces por más que uno le diga. Muchas veces, desafortunadamente, aún con la enfermedad, la gente fuma. No es fácil que la gente deje de fumar. O sea, hay que reconocerlo que definitivamente es algo que para la salud es ampliamente dañino, pero por lo menos tener la convicción de querer dejar de fumar. Hoy en día existen numerosas terapias, desde terapias psicológicas que le ayudan al paciente, terapias médicas para disminuir la ansiedad, para ayudarle en su entorno, ¿sí? Y hasta terapias dirigidas específicamente a dejar el hábito de fumar. Hay terapias para que la gente, tratamientos médicos, farmacológicos, le mandan un medicamento con el objetivo específico de que debe fumar. Pero definitivamente eso tiene que partir del deseo de cada uno para poder lograrlo. Bueno, la intención de este programa era alertarlos de alguna manera y mostrarles cómo se presentan las complicaciones de fumar o de estar en contacto con sustancias que pueden ser nocivas para los pulmones. Espero que este tema les haya quedado muy claro, pero si tienen alguna duda, alguna pregunta o nos quieren comentar algo, nos pueden escribir a info@saludconsentido.com. Recuerden que este programa es de ustedes.